Cristo ganó para nosotros. Y Pablo nos enseña a nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Eso lo dice la Biblia. Y bueno, si la Biblia dice que el pecado entró por medio de un hombre, así fue. No tenemos que razonar eso, nosotros tenemos que creer eso. Y muchos vendrán con otra teología o con otra explicación, pero nosotros tomamos de la palabra de Dios. Amén. ¿No? Dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre y nosotros tenemos que creer. Y ese hombre fue Adán, que fue nuestro primer padre, el padre de toda la humanidad. Pero este hombre introdujo la muerte, donde no había muerte, ahora hay muerte. ¿Cómo lo introdujo a la muerte? Por medio del pecado. Porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, fíjese. ¿Antes había pecado o no? No había pecado. Por lo menos en el mundo no había pecado. Porque dice que el pecado entró en el mundo que Dios había creado. Pero el pecado ya existía, porque nosotros vemos que el pecado se originó en Luzbel, en el ángel más hermoso que Dios había hecho, había creado. Ahí no es que Dios lo creó así, sino que se halló en él maldad. Se halló. ¿Cómo se halló esa maldad en él? Vamos a leer ahí en Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Esto para que ustedes tengan una idea de cómo se originó el pecado en el mundo. Creo que es Ezequiel 28, 18. Alabado sea el Señor. 16. Sí, era 16. 14. ¿Es Ezequiel? 28, 14. Ah, 28. En el 2 también está hablando de yo soy un Dios en el trono de Dios. Sí. Pero en el 14, el 28, Ezequiel 28, 14 vamos a ver. Que ahí vemos, ¿no? Vamos a leer en el 13. Dice, en el Edén de Dios, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisolito, el onique, el berilo, el zafiro, el carbunclo y esmeralda, y oro los primores de tus tamboriles y pífanos que estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Él fue creado. Quiere decir que Dios lo creó perfecto, sin ningún error lo creó Dios. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuegos, has andado. Ahí en vez de decir cubridor, también dice protector en otra versión. ¿No? Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Vio? Se halló en él maldad. ¿Y cómo fue? A causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, a causa de la multitud de los pensamientos. ¿No? Él tenía muchos pensamientos. Él fue perfecto, pero tenía muchos pensamientos. De tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Es decir, que los pensamientos eran malos. Y pecaste, ahí está, pecaste porque por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por eso Pablo dice,
Me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca desmedidamente. Yo que el orgullo no es conveniente. El orgullo no es tener un alto o un concepto bueno de uno mismo, sino el orgullo es no aceptar lo que Dios dice en la palabra. Eso es orgullo. Razonar la palabra de Dios, eso es orgullo. Nosotros no tenemos que razonar la palabra, tenemos que creer y obedecer la palabra. Amén, hermano. Y entonces dice, y enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y púsote en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y usted después lo puede seguir leyendo en su casa. Fíjese, ahí estaba el pecado ya. ¿No? Pero dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. No por medio del diablo, por medio de un hombre. Un hombre que desobedeció a Dios. ¿Vio? Que desobedeció a Dios. Entonces el hombre era culpable. El hombre, porque el hombre en vez de mantenerse fiel a Dios, él desobedeció a Dios porque, por lo que sea, desobedeció a Dios y a través de esa desobediencia entró el pecado en el mundo. Así nosotros también. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás, pero tenemos que ver que los responsables somos nosotros. Tenemos que velar por el templo de Dios, tenemos que velar por nuestro hogar, por nuestra propia vida, que no vaya a entrar el mal en nosotros, ¿no? Porque el diablo no puede introducir el mal en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Nosotros tenemos la autoridad para no permitirle al diablo a que él introduzca la maldad en nosotros. Porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad. Dios nos dio a nosotros. Porque la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 1, versículos 18, 19, y lo dio por cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, por lo tanto, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, fíjese. No fue por medio del diablo, fue por medio de un hombre que entró el pecado en el mundo, fíjese. Y por medio del pecado vino la muerte. Por medio del pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá dice que todos pecaron, por eso todos mueren. ¿Vio? Es decir, que en el pecado de Adán se encerró a todos los hombres. Hombres, mujeres, niños, viejos, todo ahí, lo encerró todo ahí. En el pecado de Adán fuimos encerrados todos ahí. La descendencia de Adán recibió la consecuencia del pecado del primer padre. Todos heredábamos de Adán la muerte. Todos heredábamos de Adán el pecado. Que es el daño que nos hizo Adán a nosotros. Nosotros tendríamos que haber vivido, no sé si eternamente, pero tendríamos que haber vivido, tendríamos que haber sido inmortales. La muerte no tendría que haber alcanzado al hombre que Dios había formado. Tendríamos que haber sido inmortales. Pero ahora no somos inmortales, ahora morimos nuestro cuerpo. Y eso a causa de Adán, a causa de nuestro primer padre, ¿no? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Y esto nos trajo un juicio, un perjuicio tan grande. El pecado nos trajo enfermedad, el pecado nos trajo pobreza, el pecado nos trajo tristeza, el pecado nos trajo tanta destrucción al mundo. Y el único que puede deshacer el pecado es Dios. Dios es el único.
Y el hombre no va a Dios para deshacer el pecado, sino por el contrario, va a Satanás. Y Satanás usa al pecado para producir la muerte, las enfermedades y todas esas cosas. Va a Satanás en vez de ir a Dios. Bueno, entonces nosotros, ¿qué estamos aprendiendo ahora? Que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y por medio del pecado, dice, la muerte. Alabado sea el Señor. Y entonces, el primer hombre murió. El resultado de la caída del hombre fue la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, dice. Gloria a Dios, gracias Señor. Ahora, el espíritu del hombre, del primer hombre, fue puesto a muerte. El espíritu del hombre fue puesto a muerte por causa del pecado. Es decir, que el hombre ya no podía tener comunión con Dios en su espíritu. Dios no podía tener comunión con el hombre en su espíritu porque su espíritu había desobedecido, había pecado, su espíritu. Fíjense qué terrible la condición del hombre, no tener comunión con su Creador. Fíjense, es como un hijo no tiene comunión con su papá, ¿no? Después de que su papá lo crió, le dio todo lo que necesitaba y ahora no tiene comunión con su papá. Qué tristeza para su hijo y qué tristeza para el padre. Entonces, el espíritu del hombre fue puesto en estado muerto. Ya no podía él tener relación con Dios. Y también, como consecuencia, su cuerpo también murió. No solamente su espíritu murió, sino que su cuerpo murió. Eso nosotros podíamos ver ahí en Génesis, ¿no? En el capítulo 3 de Génesis, nosotros vemos cómo el hombre fue vencido, por así decirlo, y a causa de eso, él como consecuencia murió. Él fue vencido en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Fue vencido el hombre. En el capítulo 3 de Génesis, fíjese lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Y seréis como dioses, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Es decir, que acá fue cuando su cuerpo fue vencido por la tentación del diablo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, que su carne deseó el fruto del árbol, su cuerpo. Y sus ojos, dice, y vio la mujer que era bueno para comer y era agradable a los ojos, ¿no? Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, que ahí vemos que la mujer comió con la carne, su alma y su espíritu. La sabiduría habla del espíritu, los ojos hablan del alma y el cuerpo hablan del cuerpo humano. Es decir, que la mujer el hombre, por así decirlo, a través de Satanás, fue vencido en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Por eso él perdió la comunión con Dios, en todo su ser. El hombre en aquel tiempo se hizo enemigo de Dios. Fue vencido en sus tres estados, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. El hombre fue vencido por el diablo, ¿no? Porque dice que era agradable a los ojos.
Eso es el alma. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ese es el espíritu. El hombre, ¿no? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando el diablo le hizo caer al hombre, le hizo caer en su alma, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Fíjese. El hombre estaba completamente alejado de Dios. Dios había apartado al hombre porque Dios no puede convivir con el pecado. Y el hombre se hizo pecado. Así como Jesús se hizo pecado, el hombre se hizo pecado. El hombre era pecado en todo su ser. No había en él nada bueno, no había algo que se podía mirar en él. Aún lo bueno que había en él era pecado. Lo bueno que había en él. El sentimiento más bueno que el hombre tenía era pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no podía darle la gloria a Dios por lo que sentía, sino que cuando el hombre sentía algo bueno era para satisfacerse a él mismo. Ayudaba al otro, pero no porque para alabar a Dios, sino para sentirse bien él. Y así muchas veces las personas quieren acercarse a Dios por medio de las buenas obras. Por eso no es por obras, sino es por fe. Las buenas obras no lo hacen acepto a ninguna persona delante de Dios, solamente la fe en Jesucristo. Es decir, que no tenemos que hacer lo bueno, no, estamos hablando del primer hombre, estamos hablando de Adán nosotros. ¿Entiendes? No estamos hablando de la nueva creación ahora, sino que estamos hablando del viejo hombre, del primer Adán, ¿no? De este hombre que introdujo el pecado en el mundo, su espíritu, su alma, o al revés, porque él fue tentado primeramente en su cuerpo, después fue tentado en su alma y después fue tentado en su espíritu. Alabado sea el Señor. Y él nos heredó a nosotros la muerte, ¿no? La muerte y el pecado nos heredó a nosotros, este hombre. Dios se tuvo que distanciar del hombre. Dios estaba cerca, vio que Dios se paseaba por el Edén, pero después él se tuvo que ir más lejos del hombre. El Padre nunca trató con el hombre directamente. Siempre el Padre trató con el hombre a través del Hijo. Por eso el yo soy del Antiguo Testamento es el yo soy que está en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy es el Dios del Antiguo Testamento. Es el que está en el Nuevo Testamento, pero ahora con un cuerpo humano. El Padre nunca trató con el hombre porque el Padre es santísimo. El Hijo trató con el hombre por medio de que tomó un cuerpo humano y se despojó él de su divinidad y de otros atributos. Isaías dice, yo mismo iré. Yo que hablo, yo mismo iré y buscaré mis ovejas. Fíjese. Isaías 52. Isaías 52. Sí, por ahí. Yo mismo iré. Dios, el Padre, nunca trató con el hombre en el Antiguo Testamento. Siempre fue el Hijo. Entonces, estamos hablando de que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Es decir, que la muerte y el pecado no se pueden separar. Es como un matrimonio. Es inseparable la muerte y el pecado. Donde hay pecado hay muerte. Donde hay pecado hay muerte. Pero hay pecados que son pecados, ¿cómo le voy a decir? Son pecados que se proceden de una naturaleza pecaminosa, ¿no? Ya eso sí produce muerte, pero hay pecados que son como resultado de no juzgar la carne o no juzgar los sentimientos del alma. Esos pecados no vienen de una naturaleza pecaminosa, sino que vienen de la carne.
para que el pecado pueda producir muerte en la persona, porque el pecado destruye el instrumento que usa. El instrumento que usa destruye el pecado. Y acuérdese que el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre estaban en pecado. Entonces destruía a los tres. Ahora, en este tiempo, en un hijo de Dios que peca, el hijo de Dios puede ser destruido en su carne y en su alma, pero no en su espíritu. Porque el pecado no puede usar el espíritu del Hijo de Dios para pecar, porque en el espíritu del Hijo de Dios está Dios. Está la vida de Dios ahí. Y Dios nunca va a ceder al pecado. Es decir, que un hijo de Dios puede pecar por ignorancia, puede pecar por desconocimiento, puede pecar por debilidad, pero su espíritu no muere. Lo que muere es su cuerpo físico, su carne y su alma. Eso ya lo vamos a ver con más tiempo. Pero antes no, antes moría todo. Todo moría. Y esto es a causa de Adán. Ya lo vamos a ver un poquito a esto que les mencioné recién. Es decir, que el pecado y la muerte van juntos. Donde va uno, ahí va el otro también. Ahora, la muerte o el pecado no solamente trae sufrimiento, sino que el hombre que peca diariamente, porque un hijo de Dios no puede vivir en pecado, puede caer en pecado, pero no vivir en pecado. Un hijo de Dios real. El hecho de que esté en la iglesia no quiere decir que sea un hijo de Dios real. ¿Vio? Muchos estaban en Israel, pero no eran israelitas. No, muchos iban a la sinagoga, pero eran hijos de Satanás, le dijo Jesús. Vuestro padre es el diablo. Pero iban a la sinagoga y leían la Torá. ¿Vio? Entonces, pero ahora nosotros, como no estamos autorizados para juzgar la salvación de nadie, nosotros decimos que el Hijo de Dios no puede pecar, no puede vivir en pecado el Hijo de Dios. Puede cometer un error, puede errar el blanco, pero no vivir en pecado. Imposible que el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque la vida de Dios que está en su espíritu lo amonesta, le reprende, le hace sentir, siempre le va a llevar a ponerse en desacuerdo con el mal, con el pecado. El Hijo de Dios no puede vivir en el pecado. Si vive en el pecado es porque no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Pero eso nosotros no tenemos que juzgar. Eso lo juzga el Señor. No podemos entrar nosotros en ese juicio. ¿Se acuerdan que en el legalismo nosotros juzgábamos a los hermanos por su conducta? Nosotros no tenemos que juzgar a los hermanos por su conducta, sino por su fe. Para nosotros Él está en Cristo. Y si Él dice que está en Cristo, lógicamente que por los frutos lo conoceréis, dice el Señor, ¿no? Y si Él dice que está en Cristo, aunque ahora haya errado el blanco, seguramente que va a volver seguro. No puede permanecer en el chiquero. Iré, dice, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No, y ponerle el anillo en su dedo, vestirle con el primer vestido, ponerle calzado en los pies. Ese es el Hijo de Dios que erró el camino, pero va a volver. Amén, hermano. Amén. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Pero volviendo a Adán, dice en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero cuando no hay ley, el pecado no se carga a la cuenta de uno. ¿Cómo dice en su Biblia? Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa de pecado no habiendo ley. No se imputa de pecado no habiendo ley. No se imputa de pecado. Es decir que el pecado reinaba por medio de la ley. No se inculpa, dice. No se inculpa, dice Pues ahí. antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No sin culpa de pecado. Hay pecado, pero no sin culpa de pecado. No sin culpa porque no hay ley. Entonces no sin culpa del pecado. No podemos nosotros inculparlo del pecado a un hermano porque no hay ley. No quebró ningún mandamiento porque no hay ley. ¿Entiende? Eso era antes de la ley. Pero acá no nos está llevando a que nosotros podemos pecar libremente. Nos está llevando a otra cosa el apóstol Pablo o el Espíritu del Señor, ¿no? Sabemos que el pecado existía antes que la ley fuera dada. Antes que la ley fuera dada ya existía el pecado. Pero el pecado no había sido manifestado en el hombre, no, sino es por medio de la ley. La ley manifestaba que el hombre estaba pecando contra Dios, porque la ley era santa, justa y buena. Entonces, estamos en Romanos 5, 3. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputaba de pecado no habiendo ley. El pecado estaba en el mundo, pero no había ley. Desde que Adán fue creado hasta que Moisés trajo la ley, no había ley en el mundo, pero los hombres pecaban, ¿no? Los hombres pecaban. Y por causa de que pecaban, morían. Porque la ley, el pecado produce muerte, ¿no? Pero el hombre no quebrantaba ninguna ley. ¿Por qué? Porque no había ley. La ley vino cuando vino Moisés. Y de Adán a Moisés no sé cuántos años habrán habido. Sabemos que desde Abraham hasta Moisés hubieron 430 años. Pero desde Adán hasta Moisés seguramente que se debe saber de eso, pero yo no lo sé. Bueno. Y entonces dice en el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, la muerte reinó. La muerte que se introdujo por medio del pecado que Adán cometió. Reinó la muerte. Es decir, que la muerte ejercía su dominio sobre el hombre, es decir, que producía la muerte al hombre por causa del pecado. La muerte. La muerte y el diablo eran aliados. Dice, pero no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Claro, porque si Adán murió sin ley, entonces la descendencia de Adán también iba a morir sin ley. No necesitaba una ley para que muriera, sino que morían por causa del pecado de Adán. Claro, efectivamente, sí. El cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir, es decir, que era una figura de Cristo. ¿Sí? Alabado sea el Señor. No obstante, dice, más no como el delito, no como Adán, tal fue el don. Cristo no fue como Adán. Porque si por Adán, por aquel delito, si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces fíjese, muchos murieron a causa del pecado de Adán. Desde que Adán fue creado hasta Cristo, ¿no? El hombre moría. Porque el hombre, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, él estaba como muerto en su comunión con Dios. Lo único que él tenía una naturaleza pecadora. Él en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, lo único que tenía era el pecado, en todo su ser. Pero ahora vino Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo no fue como Adán, dice la palabra del Señor. Sino que así como por medio de Adán murieron los muchos, dice, abundó la gracia de Dios, dice. Abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre Jesucristo.
Es decir, que Jesucristo nos trajo a nosotros la gracia, para que por medio de la gracia nosotros pudiéramos escapar de la muerte y de la condenación. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Gracias, Señor. nosotros nunca nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos, como la religión enseña, la religión católica, la religión evangélica y todas las religiones, enseñan que el hombre se puede salvar a sí mismo por medio de las buenas obras, no por medio de sus buenos hechos. Pero eso no es así. O el hombre es salvado por Jesucristo, o es salvado por medio de Jesucristo, o no puede ser salvado. ¿No? Ese es el camino de la salvación que Dios marcó para el hombre, para la mujer que cree en Jesucristo. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo recuperó lo que Adán perdió. Vamos a leer ahí en Mateo. Alabado sea el Señor. Vamos a ver la tentación de Cristo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Creo que en los primeros versículos, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu Santo que él había recibido, ¿no? Fue llevado ahí en el desierto, y en el desierto estaba el diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí el cuerpo. ¿Qué tuvo hambre? El cuerpo tuvo hambre. Y vino el tentador para tentarle en el cuerpo. Y le dice, y vino el tentador como al primer Adán, como al primer hombre, lo tentó en su cuerpo. Y vio el hombre que era bueno para comer, dice. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús no había visto ningún árbol que lo tentara, sino que acá el tentador fue Satanás. ¿Cómo sabía Jesús que él podía convertir las piedras en pan? Él sabía que Jesús podía hacer eso y lo tentó. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo tentó. ¿El Hijo de Dios puede ser tentado? Sí. Jesús fue tentado. ¿Por qué podía ser tentado? Porque podía pecar. Jesús podía pecar. Tenía un cuerpo humano semejante al nuestro. Por eso Jesús fue tentado. El diablo no le iba a tentar si no podía vencerlo por medio de la tentación. Él podía ser tentado y por eso el diablo lo tentó. Así como el diablo lo tentó a Jesús, también nos tienta a nosotros. ¿Y en dónde comienza? En nosotros. Dice que en el cuerpo. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí recuperó Cristo el cuerpo del hombre para Dios. Amén, gloria a Dios. Recuperó lo que Adán le entregó a Satanás. Jesús lo recuperó. Recuperó el cuerpo. Gracias, Señor. Él venció con su cuerpo humano. No se dio, fíjese. Qué maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dije, si tú eres el Hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí le tentó en el alma. Le tentó en el alma, ¿vio? El ego le llevó a que él manifestara lo que él era. En su ego, yo soy el Hijo de Dios. Me voy a tirar si los ángeles me van a sostener. Y acuérdense que el alma de Adán también fue vencida, ¿no? Entonces le llevó a la santa ciudad, bueno, ya lo leímos, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y ahí Jesús recuperó el alma para Dios, el alma del hombre. Entonces el cuerpo del hombre y el alma del hombre
fue recuperado por Jesucristo para Dios. Y no fue recuperado en la cruz, sino en este momento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por medio de esta obediencia a Dios, fíjese. Entonces nuestra alma y nuestro cuerpo son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aunque después dice que fuimos comprados por precio, ¿no? Por sangre. Ahora falta el Espíritu. En el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fue a su espíritu, Gloria a Dios. a su mente, a su razonamiento. Gracias, Señor amado. Pero ¿qué le dijo el Señor? Y le dijo, entonces le dijo, Jesús le dijo, vete Satanás, porque en Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesucristo recuperó para Dios lo que Adán perdió. Amén. Recuperó el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, y entonces Dios pudo ser uno con el hombre. Amén. Gloria a Porque Dios. antes Dios no podía meterse dentro del hombre, porque el hombre, Adán había entregado la casa del hombre, su propio cuerpo, lo había entregado al diablo. Pero Jesucristo lo recuperó. Amén. Gloria a Dios. Mírense qué maravilloso esto, ¿no? Gracias, Señor. Qué esperanza para nosotros, Amén. hermanos Gloria a amados. tu nombre. Ahora no somos más de Satanás nosotros, Amén. ahora somos de Dios, Amén. somos del Señor. Gloria a tu nombre. La obediencia de Cristo hizo posible esto, Gracias, Señor. hizo posible esto. Y así nosotros tenemos que ser obedientes al Señor para ganar a aquellos que están en desobediencia. Gracias. Amén. Cristo de la gloria. Entonces, volviendo a Romanos, tenemos unos minutitos más todavía. Gracias, Señor. Romanos, Gloria a tu nombre. el 15. Señor. Pero no es el don de la gracia como fue el delito, dice en mi versión, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, dice. Pero el don no fue como la transgresión. Cristo no fue como Adán. ¿Entiende? No fue como Adán. Adán nos llevó a estar enemistado con Dios. Dios estaba airado con nosotros, con la descendencia de Adán. Estaba airado. Nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, éramos nosotros. Cuando nos identificábamos con Adán. Pero ahora nosotros no somos más hijos de desobediencia, hijos de ira. Somos hijos de Dios, hijos de la obediencia y de la fe. Entonces, ¿dónde nos está llevando la palabra? Que nosotros veamos, nos identifiquemos con el don que es Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios y nosotros es el Hijo de Dios y nosotros también. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, Dios. Ahí en Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, 17. Dice la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo trajo la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. Amén. Él trajo la vida de Dios, eso es la gracia. La gracia no es una denominación, ¿no? La gracia es la vida del Padre, la vida del Hijo en el hombre. ¿En qué hombre? En el hombre nacido de nuevo. Ahora tenemos una vida nosotros que no es la vida de Adán, porque la vida de Adán siempre nos va a llevar a pecar, a estar enemistados con Dios, pero la vida de Dios nos va a llevar a Dios mismo, a tener comunión con Él, nos va a llevar a la santidad, nos va a llevar al temor a Dios, ¿no? Esa vida tiene que crecer, como dice en 2 de Pedro, capítulo 2, ¿no? Recibí como niño recién nacido la leche no adulterada de la palabra. Tenemos que crecer, esta vida tiene que crecer y esta vida crece por medio del alimento que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Cuanto más usted lee la palabra y la entiende, es cuanto más esa vida se crece. Gracias, Señor. Se desarrolla esa vida. Entonces la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y dice ahí en el capítulo
5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Jesucristo no fue como Adán. Porque si por la transgresión, si por medio de Adán, aquel uno murieron los muchos, murieron muchos por medio de lo que Adán hizo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios en nosotros. Gracias, Señor. Él trajo la gracia, Amén. ¿no? Y Él manifestó la gracia en su vida. Amén. Él le dijo, o como le dijo Tomás, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dijo, ¿hace cuánto que estoy con vosotros y no me conocéis Gracias, Señor. que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo. Así le dijo. Gracias. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjese qué maravilloso. Entonces nosotros también podemos manifestarle al mundo la vida de Dios en un cuerpo humano. Amén. Porque nosotros tenemos un cuerpo semejante al de Cristo, no semejante al de Adán. Tenemos un cuerpo, ¿no?, que es un vaso que contiene un tesoro. Amén. Gloria a El Dios. cuerpo de Cristo contenía un tesoro. Gracias. Ese tesoro era la gracia o la vida de Dios. Por medio de esa vida, más el Espíritu Santo, Él hizo la obra de redención para el hombre. Fíjese. Él no tenía un cuerpo de pecado. Nosotros sí teníamos un cuerpo de pecado. Pero ¿qué hicimos con el cuerpo de pecado? Nos hemos deshecho de ese cuerpo de pecado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Ahí está nuestra circuncisión, como dice Colosenses capítulo 2:11. ¿No? Nos hemos despojado del cuerpo de los pecados en la circuncisión de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora tenemos un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Un vaso de barro débil, porque Jesús, Él se cansaba, Él tenía sed, tenía hambre, ¿no? Y nosotros también nos cansamos, el calor nos hace transpirar, a Jesús también, ¿no? Él tenía un cuerpo semejante al nuestro. Y con un cuerpo semejante a nuestro, Él ganó la redención. Amén. Para nosotros. Gloria a Dios. Gracias. Y ganó para Dios el cuerpo del hombre, el alma del hombre y el espíritu del hombre. Amén. Gracias. Y ahora por medio de eso, Él ahora, porque había que comprar eso, había que comprar ese cuerpo que Él había ganado. Pero el precio era que Él tenía que morir en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Tenía que morir. Gracias. ¿Por qué? Porque tenía que también no solamente ganarle al diablo, sino que tenía que ganarle a la muerte. Amén. Tenía que ganarle a la muerte. Y la única manera de ganarle a la muerte era muriendo. Pero no quedó muerto, sino que resucitó. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él resucitó, no solamente que le ganó al diablo, no solamente que le ganó al pecado, sino que le ganó a la muerte. Amén. Gracias. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y entonces, como Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Gloria a Dios. Así, si Él vive eternamente con un cuerpo humano, nosotros también. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Aleluya. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestro Amén. corazón. Gracias, por el Señor. Espíritu Santo que Gloria a nos tu regala. nombre, Jesús. Por eso esto es maravilloso saber, hermano. Amén. Amén. Ahora usted se tiene que ver en el espejo, ¿no?, con un cuerpo diferente. Ese cuerpo que usted tiene ya no es el cuerpo del pecado, es un vaso Amén. débil, que tiene debilidades humanas, que la Biblia le llama concupiscencia, que si nosotros le damos lugar a la carne no le va a dar lugar al espíritu, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. La carne nos va a llevar a nosotros a pecar, en contra de nuestra voluntad. Porque nosotros, una vez que nacimos de nuevo, no podemos estar nunca más de acuerdo con el pecado. Amén. Gloria a Pero Dios. no nos olvidemos que si bien la carne no puede, si bien el pecado no puede destruir nuestro espíritu, ni nuestra alma, pero puede destruir nuestro cuerpo físico. Y también el alma, si el alma que pecare, dice, esa morirá. Eso todavía existe hoy, esa ley, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que velar. Por eso dice velar, ¿no? Para que no entréis en tentación. Velar. Entonces, ahora, ¿cómo se ve usted?
como un pecador, no. ¿Cómo ve su carne? Su carne, ¿qué es su carne? No es un cuerpo de pecado. Es un vaso que contiene un tesoro. Ese tesoro es la gracia de Dios que nos dio a través de Jesucristo. La gracia es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Esa vida venció todo. Amén, gloria a Dios. Venció todo, venció, ya le digo, la muerte, el pecado y al diablo. Lo venció. Y nosotros también podemos vencerlo. Por medio de la fe. Amén, hermano. Amén. El Señor le bendiga, le invita a ponerse de pie. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta enseñanza es para los hermanos que recién están llegando a la iglesia. Gracias, Señor. Muchos hermanos ya conocen esta enseñanza, pero todos los años damos para los hermanos nuevos, para que ellos se vean en Cristo, para que no hagan demasiado grande al pecado o al cuerpo de pecado. Esto ya fue vencido, ya fue tratado por Cristo. Nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Tenemos un vaso que le va a traer gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu Gracias, Señor de la presencia. gloria. Agradecidos, Señor amado, por tu amor. Gracias por la redención. Gracias por este don inefable. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, Gloria nuestro a Dios. amado Salvador, Gracias, nuestro Señor. amado Redentor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por aquel sacrificio que Él hizo Amén, Señor. en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque Él venció Gracias, al Señor. diablo, Gloria a Señor. tu nombre, Jesús. Gracias porque Él venció la muerte, Señor Amén, amado. Señor amado. Gloria a Gracias tu porque Él nombre, venció el Señor. pecado, Señor amado. Gracias, Nunca Señor. nosotros hubiéramos alcanzado la salvación, la vida eterna, sino es por medio de Jesucristo. Gracias, Gracias te damos, Padre. Sí, A ti sea la gloria, porque tu palabra dice que tú no lo escondiste de nosotros, sino que lo expusiste públicamente, Señor, para que el Señor obrara la salvación y la vida eterna, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar la ofrenda, hermanos, y vamos a alabar al Señor.